El video que vimos como clase nos explicó que cuando tomamos decisiones, la corteza prefrontal razona, el sistema límbico emociona y el cuerpo estriado calcula si algo vale la pena. Ese modelo es útil, pero le falta una pieza. ¿De dónde viene toda la información que esas estructuras procesan? ¿Cómo llega el mundo al cerebro? Esa es la función del lóbulo parietal. El lóbulo parietal está ubicado en la parte superior posterior del cerebro, justo detrás del lóbulo frontal, separado de él por la cisura de Rolando. Es la región que integra todo lo que percibimos: el tacto, la posición de nuestro cuerpo en el espacio, los números, el lenguaje escrito, las imágenes. Pero no procesa cada cosa por separado. Las combina y construye una representación unificada del mundo que el resto del cerebro usa para decidir. Principalmente tiene 4 funciones. La primera, procesar sensaciones del cuerpo: tacto, dolor, temperatura, posición. La segunda, orientarnos en el espacio y dirigir nuestra atención hacia lo que importa. La tercera es procesar números y cantidades más o menos estimadas. Y la cuarta es integrar el lenguaje e imágenes, conectar palabras con significados concretos. Una revisión publicada en el Journal of Neuroscience Brain Imaging en 2024 por Xu describe el lóbulo parietal como un gran integrador sensorial del cerebro, la región que, a través de conexiones con el lóbulo frontal, regula procesos tan complejos como la toma de decisiones, la resolución de problemas y la planificación. Y una forma muy clara de entender qué hace el parietal es ver qué pasa cuando falla. Un ejemplo de esto es una lesión en el parietal derecho produce lo que se llama negligencia espacial unilateral. El paciente deja de percibir todo lo que ocurre en su lado izquierdo, no porque sus ojos fallen, sino porque el cerebro ya no le presta atención a ese espacio. Ese fenómeno nos dice algo fundamental sobre el parietal. No solo recibe información, decide a qué información vale la pena prestarle atención. Bueno, ¿cómo se relaciona con la comunicación? Podemos encontrar que la comunicación no son solo palabras, también son espacios, son números, son lugares, son imágenes, que todo esto pasa por el lóbulo parietal antes de llegar a la corteza prefrontal, que es la que razona el sistema límbico y que hace que haya una emoción. Bueno, encontramos 3 mecanismos completos de cómo el parietal interviene en la comunicación. El primero que encontramos son las metáforas físicas. Encontramos investigadores como Lackford y Johnson demostraron que cuando procesamos el lenguaje de forma puramente abstracta, un ejemplo claro es cuando un político dice vamos a levantar el país, o cuando dice estamos en el abismo total, el parietal activa representaciones físicas de estas palabras, es decir, cuando decimos levantar se activa la sensación corporal de subir. Cuando hablamos de abismo se activa la sensación de profundidad, de peligro. Esas son metáforas físicas, son las metáforas físicas más persuadidas que argumentos lógicos puros. Llegan antes y por una u otra razón distinta. También podemos encontrar que es como la ruta que toma el cuerpo para procesar estas metáforas físicas. Bueno, continuando con el segundo mecanismo, son los gestos. Encontramos que el lóbulo parietal inferior es el que contiene parte del sistema de neuronas espejo. Quiere decir que son las células que activan cuando ejecutamos algún movimiento o cuando vemos a otra persona ejecutarlo. Un ejemplo claro es cuando un líder político hace movimientos amplios o hacia arriba. Enseguida el cerebro del que está mirando simula internamente sus propios movimientos. Eso genera una sensación física de energía, de dinamismo que lleva al sistema límbico antes de que la corteza prefrontal haya procesado una sola palabra. Por eso podemos concluir que el lenguaje corporal de un candidato no es accesorio, es comunicación que entra directamente por el parietal. Bueno, llegamos al tercer mecanismo, que son los números. Cuando encontramos o escuchamos que el desempleo ha bajado un 11 o un 9%, es el surco intraparietal, que es una región específica del lóbulo parietal que estima esta diferencia antes que podamos analizarla conscientemente.
Encontramos que neurocientíficos llevan décadas documentando esta capacidad que tenemos y las magnitudes es universal, están presentes desde que iniciamos nuestras vidas y es completamente independiente a nuestro lenguaje. ¿Esto qué significa? Significa que la primera reacción que podamos encontrar en un político siempre va a ser parietal y no frontal. Los números nos parecen grandes o pequeños, ya está decidido antes de que lo podamos razonar. Veamos cómo opera el lóbulo parietal en comunicación política concreta. Primer ejemplo, el recorrido de territorio. En Colombia, la campaña de Gustavo Petro en 2022 construyó buena parte de su conexión electoral en recorridos físicos por regiones históricamente ignoradas por la política tradicional. Desde la neurociencia, eso tiene una explicación precisa. Cuando un candidato aparece físicamente en un territorio, activa en los habitantes el procesamiento espacial y somatosensorial del parietal. Este lugar existe en el mapa político, alguien llegó hasta acá. Esa experiencia genera una memoria corporal del evento que es más duradera y afectivamente más cargada que cualquier anuncio de televisión. No es solo simbolismo, es neurobiología. Segundo ejemplo, el diseño visual de campaña. El lóbulo parietal dirige la atención visual a través de lo que la neurociencia llama la red de atención dorsal. Nuestros ojos no recorren una imagen de forma aleatoria. El parietal organiza ese recorrido según jerarquías de contraste, posición y movimiento. Las campañas que ubican el nombre del candidato en zonas de alto contraste con elementos que guían la mirada están aprovechando ese mecanismo aunque no lo sepan. Un estudio de Becchiato y colaboradores publicado en 2011 demostró mediante electroencefalografía que los elementos visuales de campaña generan respuestas neurales diferenciadas según su posición en el campo visual. Respuestas mediadas precisamente por el procesamiento parietal de la atención espacial. Tercer ejemplo, Obama y el lenguaje corporal. Barack Obama fue uno de los líderes políticos más estudiados por investigadores de neurocomunicación. Sus gestos eran deliberadamente abiertos, lentos y expansivos. Investigadores citados en una revisión de Frontiers in Human Neuroscience de 2023 documentaron que la gestualidad de líderes políticos activa en la audiencia regiones de procesamiento social del cerebro, incluyendo el parietal inferior, generando sensaciones de confianza y cercanía que preceden al procesamiento racional del mensaje. Obama no solo hablaba bien, su cuerpo comunicaba por el parietal de quienes lo escuchaban. Cuarto ejemplo, desinformación y literacidad política. El lóbulo parietal inferior es la base neurobiológica de la capacidad de leer críticamente, de conectar un texto con su contexto, de entender que una cifra puede estar manipulada. Cuando esa capacidad no está desarrollada por barreras educativas o saturación informativa, los ciudadanos son más vulnerables a mensajes simples y emocionales. La desinformación no explota solo la ignorancia, explota una simetría real en el desarrollo del procesamiento simbólico parietal. Entender eso transforma cómo pensamos la comunicación política responsable. El video nos mostró también 3 estructuras trabajando en red. Hoy añadimos el lóbulo parietal y vamos a explicar cómo encaja con cada una. Con la corteza prefrontal, el parietal y el frontal forman la red frontoparietal, uno de los circuitos más estudiados en neurociencia cognitiva. El parietal acumula y organiza la información sensorial y espacial disponible. El frontal decide cuándo hay suficiente evidencia para actuar. Una metaanálisis de 76 estudios de resonancia magnética funcional con 4.186 participantes, publicado en Frontiers in Neuroscience en 2025, encontró que el lóbulo parietal inferior fue la región más consistentemente activa en decisiones bajo incertidumbre, presente en el 78% de los estudios, más que la corteza prefrontal, más que el estriado. Sin el parietal organizado, la información, el frontal, no tiene sobre qué deliberar. Con el sistema límbico, las emociones no operan en el vacío. Necesitan un estímulo concreto para activarse. Ese estímulo, la imagen de un candidato, el tono de un discurso, la sensación física de estar en un meeting, entran al cerebro por rutas sensoriales que pasan por el parietal. El parietal le dice al sistema límbico a qué prestarle atención emocionalmente. Un experimento clásico de Ackerman y colaboradores publicado en Science en 2010 demostró que personas que sostenían objetos pesados al evaluar candidatos los percibían como más serios y competentes.
La sensación física procesada por el parietal contaminó el juicio emocional y racional sin que los participantes lo notaran. Eso es exactamente lo que el video llama sesgo cognitivo, pero ahora sabemos cuál es su origen neurobiológico. Con el cuerpo estriado, el estriado calcula si una opción vale la pena, pero para hacer ese cálculo necesita números y magnitudes. Cuando evaluamos si una propuesta económica es buena o mala, si el porcentaje de cobertura de salud mejoró o empeoró, el parietal procesa esas cantidades primero. La unión temporoparietal, además, es la región que según Jenke y Hurrell en Trends in Cognitive Science en 2016 procesa la dimensión de identidad social del voto. No solo si una opción me conviene económicamente, sino si votar por ella es coherente con quién soy y a qué grupo pertenezco. Esa es la razón neurobiológica por la que las personas a veces votan en contra de sus intereses materiales. El procesamiento de identidad en la TPJ puede superar al cálculo de recompensa del estriado. En conclusión, el lóbulo parietal no reemplaza a las estructuras del video, las alimenta a todas en la puerta de entrada del mundo al cerebro político del ciudadano. Y quien entiende esa puerta entiende por qué en política no basta con tener el mejor argumento. Hay que llegar primero y el parietal decide quién llega primero en realidad.